Movistar.com.es. Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 814. Bueno, la previsión informativa del macrotema que vamos a abordar, preocupante desde todo punto de vista, lo vamos a inaugurar en cuestión de instantes, pero hago una previsión, si me resta un poco de tiempo. De lo contrario, vamos a darle un andamiaje muy significativo el día de mañana para el tema de los subsidios. Estoy pensando en el subsidio a los combustibles y preocupación de Alberto Acosta Burneo. Alberto Acosta Burneo es el subsidio, estimados amigos oyentes, a los combustibles, que debe servir para el transporte público máximo, para nadie más. Ahora estamos beneficiándonos absolutamente todos, indistintamente. Ese es un desperdicio de recursos, una irracionalidad que un país pobre subsidie más a quienes tienen un auto más grande, en vez de destinar esos recursos a la educación y a la salud, no tanto a la burocracia del partido correísta, que permanecen ahí instalados en escenarios que da pena y coraje ver amontonamiento de gente en edificios de 6, 8 pisos aquí en la avenida Amazonas, pero ocupados por 1,000 personas. Edificios dedicados a la administración de justicia, disque. Y hablaremos de todo esto. Ahora nos preocupa esto que titulaba el diario El Comercio de este día lunes, o sea, de esta víspera. Nos anunciaba con total preocupación el diario capitalino que las mafias están buscando rutas para llevar armas y municiones a Colombia. Hay ocasiones que no tratamos este tema y hay otras ocasiones que debemos enfocarnos, pero con energía ciudadana, con energía de comunicadores, que no es que tenemos recelo ni temor de las consecuencias, las tenemos, desde luego que las tenemos. Aquí están habitando verdaderas mafias, apoderados de buena parte del centro norte de la capital de la República, que a uno le hacen la tarea de seguimiento por todo lugar, por todo lugar. Fernando Carrión dice que una salida militar, y esto es lo que mencionaba hace contados instantes, una salida negociada o no negociada, una salida coincidente de grupos militares desde el norte, es decir, desde Cali, desde Cauca, desde Nariño, desde Pasto, para dar lugares donde podrían concentrarse desde Tumaco, desde la costa colombiana hacia el Pacífico, y nosotros en actitud defensiva, en Esmeraldas, en Manabí, en El Oro, en Guayas, en la Serranía, en mi provincia, en Imbabura, en El Carchi, en Sucumbíos, en Putumayo. Este momento en que desquiciaron a la fuerza pública precisamente para beneficiar a estos grupos, el hombre que este momento está reclamando justicia, no atrevida con él. Estas mafias han alcanzado
a ubicar rutas que están llevando armas y municiones a la propia nación colombiana. Este es el viaje de ida, y el viaje de vuelta es absolutamente toneladas de droga. Esto es lo que está soportándose. Y hay una entrevista formulada por el diario El Comercio a nuestro invitado de esta mañana, si me da la agenda. Fernando Carrión, que nos honra nuevamente con su compañía, es un académico de fuste, muy estudioso de estos temas. Está el señor coronel Fausto Cobo, muy conocido por todos ustedes, impresionado también permanentemente y frecuentemente por estas prácticas que nos están disociando incluso a las colectividades colombo-ecuatorianas, ecuatoriana-colombianas. El periodista Arturo Torres, que estuvo en plan de investigación hace muy pocos días en la capital colombiana, mal hago en estar informando de sus desplazamientos, Arturito. Bienvenidos, señor coronel Cobo. ¿Cómo usted también, que ejercita una representación tan importante desde el lado legislativo andino, cómo sienten en Bogotá lo que ocurre en la parte norte, agigantada últimamente por estas circunstancias? ¿Qué trata la prensa? ¿Qué dicen los medios de comunicación? ¿Cuáles son las rutas que describen los periódicos más importantes de Colombia y las cadenas de televisión que se preocupan de este material ilegal que tiene como destino el sur del vecino país? Y para nosotros una tormentosa invasión en el norte ecuatoriano de toda la territorialidad hacia precisamente el norte. ¿Qué viene usted expectando de la nación colombiana en términos de preocupación? ¿O ellos ya están enseñados a este clima de tenaz incertidumbre, ¿no? Y de que para ellos es noticia de todos los días? ¿Cómo resiste Colombia, o estamos resistiendo nosotros, ¿no es cierto?, en una suerte de ser el yunque de toda esta situación. ¿Quién va a mantener el yunque militar, el yunque policial, el yunque ciudadano? ¿Cuál paciencia humana puede resistir? Y cómo nuestra juventud y la juventud colombiana está tomando ahí una suerte de acción personal o nueva vocación de trabajo, o agrupándose para servir a estas redes o mafias, como quiera usted llamarle. Coronel, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estuvimos justamente en días pasados con Arturo en Bogotá. ¿Se encontraron? No, les recibimos en el Parlamento andino, qué buena a él nota. y al señor hermano del periodista asesinado, el señor Ricardo Rivas, por el Pleno del Parlamento andino, y también propusimos junto con los compañeros del Ecuador, un proyecto de pronunciamiento en el cual rechazamos y nos solidarizamos y nos comprometemos en todos nuestros espacios siempre promover esta lucha en contra de los secuestros, de los crímenes, de la violencia en general. El tema de la frontera norte ecuatoriana y de todo el país es un tema sumamente complejo, porque no se trata de una confrontación convencional, es una confrontación que tiene unos elementos sumamente difíciles de contrarrestar, como por ejemplo el no causar daños colaterales con el empleo de la fuerza. Eso implica
desde ese mismo momento ya una complicación, el mantener los derechos humanos sin vulnerarles, el utilizar una estrategia integral. Yo estoy de acuerdo con lo que usted acaba de manifestar y que lo han hecho muchos personas que opinan, en el sentido de que no hay una solución militar. Pero es necesaria la presencia militar, es necesaria la presencia de la fuerza pública y lamentablemente existe una serie de vulnerabilidades que tenemos en el sistema de seguridad del Ecuador. Usted me preguntaba qué se piensa en Colombia. Bueno, los titulares son, por ejemplo, Jesús Santrich, uno de los que tenía que ocupar un curul a dedo de las FARC, fue o está comprometido. Ese fue un obsequio del presidente Santos, ¿no? Claro, y entonces, ¿cómo entiende usted que el presidente Santos se haya hecho cargo con 80.000 hectáreas de droga y estén ahora 200.000? Y dicen 230.000. 230.000 aproximadamente. Y entonces, ¿cómo entiende el efecto o la lucha frontal que dicen en los discursos los políticos? El señor Huerta, valiente como siempre, Pancho Huerta, cuando le designaron presidente de esa comisión para que investigue lo de Angostura, que no le gustó a Carlitos, alias Carlitos, lo que dijo, y ahí se convirtió en enemigo Pancho Huerta de este señor que estaba en el poder. Él dijo, mire, el análisis tiene una sola conclusión: se trata que estamos viviendo una narcodemocracia, un narcoestado. ¿Cómo entender que por el Ecuador pasen o transiten decenas de toneladas de droga y que casi significan lo que produce Colombia y lo que produce el Ecuador, Perú? La posibilidad más probable, como se habla en términos de seguridad, no es Huacho. Huacho es una amenaza táctica que desde luego ha causado una conmoción importante, estratégica, pero es una amenaza táctica. La estructuración de la amenaza integral es tremendamente complicada. Se trata de mafias internacionales globales que tienen ahí una serie de elementos de maniobra tácticos, como delincuentes disidentes de las FARC, disidentes del Ejército de Liberación Nacional, encargados de disuadir en unos términos, en un determinado espacio, y en otros abrir rutas para que pase todo aquello que es nocivo para la sociedad: drogas, armas, personas. Los daños, el crimen organizado no solamente se trata del narcotráfico, que es lo fundamental, pero tiene también una serie de elementos adyacentes, como son, por ejemplo, la trata de personas, la minería ilegal, el tráfico de armas. Cuando usted concentra fuerza pública en un sector, obviamente buscan otros espacios para transitar, y es más, puede ser parte de una maniobra de estas bandas organizadas, de tal manera que es complejo. El Yunque, que tanto ha sido criticado por expertos en seguridad y personas en general, no es una decisión del Estado ecuatoriano, es una obligación que es consecuencia de la posición geográfica, de la situación geográfica, de los elementos geoestratégicos del Ecuador. No podemos coger a nuestro país y llevarlo a otra parte. Claro. Estamos aquí y estamos lamentablemente... Pero Correa convirtió Yunque en de cartulina. Absoluto. Y ahora el general Jarrín, que está a la cabeza de las operaciones de la fuerza pública, busca fortificar el Yunque, pero no tiene ni medios. Está con un plan coyuntural tratando de utilizar lo más que puede en Esmeraldas, pero la extensión de la frontera es tan grande, no tiene los medios tecnológicos para cumplir con la tarea que tiene que hacerlo. Y en este sentido yo sí creo que voy a hacer una crítica al general Jarrín. Ya ha pasado varios meses que él está de ministro, y nosotros tenemos la esperanza de que un ministro que no sea del Foro de Sao Paulo, que llega
tenga transparencia. ¿Por qué no nos informan? Eso predicaba él antes de ser secretario de Estado. Yo creo que lo va a hacer. Mire, ¿por qué no nos informan a los ciudadanos qué ha pasado con esos 10.000 fusiles AK-47? ¿Dónde están? ¿Cuáles son las responsabilidades políticas? ¿Cuáles son las responsabilidades militares de un estamento de Fuerzas Armadas? Y de lo que yo conozco, ni siquiera tienen munición adecuada. ¿Y dónde están? Y entonces la gente empieza a especular. Tienen que cumplirse con este tema, sin secretos frente al pueblo. ¿Qué secreto se puede tener con 10.000 fusiles que no funcionan? Hay que decirle a la población por qué no están funcionando. ¿Y quiénes son los responsables de haberle dado ese material a las Fuerzas Armadas? Arturo, ¿cómo le hacemos recordar a la población ecuatoriana lo de los 10.000 fusiles? ¿Quién abrigó, digamos, esa responsabilidad de adquisición? Creo que fue la misma institución militar en renglones más o menos significativos. Pero total de los totales, alguien tomó la decisión de entregar más bien a los que este momento nos están presionando, a todos los que nos están atacando, a todos los que no. Entregaron esos 10.000 fusiles. Es un secreto a voces en la institución militar. Pero no ha habido manera de hacer una investigación periodística más contundente, ¿no? Para detallar a la población ecuatoriana que no sabe realmente qué pasó con esos 10.000 fusiles que dice incluso tienen el defecto de exigir una munición especial o algo por el estilo, asunto que no ha ocurrido. Pero, ¿a dónde fueron a parar esos 10.000 fusiles? ¿Alguna vez en el comercio ustedes indagaron periodísticamente? Arturo, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, Gonzalo. Saludos a mis contertulios y a la audiencia de la radio. Yo recuerdo que este tema surgió cuando se supo que era una donación del gobierno chino y básicamente todavía estaba en el poder el entonces presidente Rafael Correa y habían temas que realmente podrían pasar semanas, meses que uno pida la información y no le daban, o sea, simplemente no había una rendición de cuentas sobre información de interés público porque tenían una lógica de secretismo absoluto sobre estas relaciones que estamos viendo los inconvenientes, por ejemplo, que hubo para conocer los términos de la deuda externa, por ejemplo, con China, todos los contratos y los créditos, eso se declaró reservado y recién se está pudiendo conocer la magnitud del problema. Yo creo que en este caso también va a ocurrir lo mismo. Ya una vez que se han destapado estos bloqueos, creo que vamos a poder conocer, porque sí hubo la intención de la prensa de pedir exactamente qué pasó con ese contrato, cuáles fueron las condiciones, por qué se recibieron, porque, bueno, hay una constante, ¿no? Generalmente en este tipo de negociaciones no importa tanto lo que se compra, sino cuál es el objetivo de la compra para mantener un negocio de, por ejemplo, lo de las municiones, que decía hace un momento el coronel Cobo. Entonces me parece que ese era el objeto del negocio. Esa ha sido la lógica en muchos de estos negocios, por ejemplo, también en armamento, ¿no es cierto? Más que el equipo es los repuestos que se van a necesitar para esos, para esos Ahí vehículos. Está el negocio. Ahí está el negocio permanente de este tipo de transacciones. Pero, Gonzalo, yo sí creo que es importante entender qué pasó con estas armas. A mí sí me llama la atención cómo este tipo de temas tan delicados no tienen una continuidad en el lado judicial. Las autoridades judiciales no investigan básicamente, o no investigaban, ahora ya hay otra lógica, pero cuando se trata de, por ejemplo, investigar lo que ocurre en policía y fuerzas armadas, solamente se quedan en los eslabones más pequeños. Es decir, soldados, sargentos, máximo oficiales de nivel medio. Así es como funciona la lógica, y me refiero al tema coyuntural de la detención o mejor dicho, a propósito de la versión de Arroyo,
en Colombia de un disidente de las FARC que ahora se acogió a esta cooperación, ¿no es cierto?, con el gobierno colombiano, que menciona la relación que había entre la policía ecuatoriana policías, no la policía ecuatoriana, policías que vendían armas o llevaban armas al Guacho, ¿no es cierto?, porque ese es un mecanismo, ese no es un hecho aislado. Yeah. Es básicamente eso ha sido continuo. O sea, no, porque yo vi también un comunicado de la policía que desmentía completamente, que decía que no es una cuestión institucional, pero yo sí me pregunto por qué son reiterados los casos de policías vinculados a temas de narcotráfico, venta ilegal de armas, o sea, todo tipo de delitos. ¿En qué queda esa investigación? Y me vuelvo al tema que me parece que es de fondo. Estas estructuras criminales solamente se quedan en el lado ilegal, o sea, en las caras criminales. No pasan a los sectores que están camuflados en el sector legal. O sea, políticos, financistas y altos oficiales, porque hay de todo. Entonces me parece que eso sería importante que el gobierno tome en cuenta para realmente enfocar una investigación mucho más global, para realmente atacar al mercado de la droga, porque se muestran muchas capturas de drogas, se muestran detenidos, pero el negocio sigue intacto. Entonces, si no atacamos el mercado, si no atacamos a la estructura, a la cuestión económica que decía todos estos movimientos, que también con Fernando hemos comentado varias veces sobre ese problema que es de fondo, entonces me parece que todo lo que se haga en este sentido va a ser insuficiente si no se tiene una perspectiva mucho más completa de cómo atacar este tipo de irregularidades y de corrupción institucional. Muchas gracias, Arturo. Queremos saludarle nuevamente, arquitecto Fernando Carrión, solicitarle a usted una apreciación global, gestar una premisa consistente del momento que estamos viviendo. Yo me quedé en una entrevista que le realizó un diario porteño. A usted le preguntaron por qué los gobiernos de Colombia y Ecuador solo apuntan a alias Guacho. Le preguntaban, la salida hasta ahora ha sido la vía militar. Le preguntaban, ¿será esa la mejor estrategia en el futuro? La salida militar, ¿será esa la estrategia para el futuro? Le preguntaban, ¿estos 12 grupos asumirían las mismas condiciones que han exigido en los últimos secuestros frente al Estado ecuatoriano? ¿Se está ahondando en el problema? Ya son 2 países los que están enfrentando las secuelas de estas organizaciones que han logrado ramificarse en 12 grupos y que en cualquier momento usted dice, notan o advierten que las Fuerzas Armadas colombianas y ecuatorianas los atacan desde arriba hacia abajo y desde el sur hacia el norte, las nuestras. Estos van a terminar agrupándose los 12 grupos. ¿Quiénes son los 12 grupos que usted destaca en esta entrevista, Fernando? Muy buenos días, académico, bienvenido. Buenos días, Gonzalo. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a Fausto, Arturo y obviamente a toda la audiencia. Yo de lo que veo es que, en general, las políticas que salen del Ecuador tienen una visión bastante restrictiva en el sentido de que llegamos exclusivamente hasta el límite con Colombia. Y tenemos un gran desconocimiento de lo que está pasando en el gran país del norte, precisamente Colombia. Entonces, cuando se trata de entender el proceso que se vive en la zona de San Lorenzo, Mataje, es decir, toda la parte de Esmeraldas y algo también de Manabí, no tenemos los elementos suficientes como para hacer un análisis. Por ejemplo, todo este tema estalla justamente a partir de la firma del proceso de paz en Colombia.
Aquí no se hace seguimiento a ese proceso, porque no tenemos inteligencia. ¿Qué es lo que ocurre? Son 18 meses del proceso. ¿Los estamentos de inteligencia fueron destruidos? ¿Por qué? Exactamente. Primero se dedicaron a inteligencia política, es decir, a inteligencia interna, y luego descuidaron absolutamente todo. Y ahora estamos en un proceso de reestructuración. En eso se ve una gran diferencia entre la inteligencia colombiana. ¿Y sabe de esto el presidente Moreno ha logrado recuperar o focalizar, digamos, su actitud y su mando en decir, no, pues, yo como buen espectador de las cosas no puedo pasar por la presidencia de la República, tengo que darle en rigor una suerte de sobrevivencia y de reorganización y reestructuración y ánimo a una entidad que responda por la inteligencia militar que nos hace falta, no la política, sino la inteligencia militar que defienda nuestra soberanía y que nos defienda de estas plagas que este momento atormentan la zona de frontera colombo-ecuatoriana. Bueno, yo supongo que sí, porque el presidente, una de las primeras cosas que ha hecho es reestructurar todo el sistema de inteligencia y está más bien en un proceso de modificación de lo que es la SENAIN. Están reactivando están en eso, y sí. Cambiando hasta de nombre, sí, ¿no? Sí. Ya le cambiaron. Porque lo que se ha visto es que no producía nada ese tipo de inteligencia para entender estos procesos. Pero mantiene a los cuadros. Pero ya hay una dirección distinta. En el sentido personal, en el sentido institucional y en el sentido de los objetivos. Porque lo que hizo el cuadro principal, que descuidó totalmente un alineado correísta tremendo que luego después creo que le traicionó al propio Correa, y fue a reunirse con Assange en Londres. Eso también nos llama profundamente la atención. ¿Qué tipo de inteligencia están generando desde Quito y Londres? Bueno, ahí lo que se ve claramente es que estaban dedicados a otras cosas, no justamente a los problemas de seguridad interna del país. Y quiero poner un par de ejemplos. Nosotros no conocemos, por ejemplo, prácticamente nada de las Fuerzas Armadas colombianas, y aquí quiero dar un dato que me parece muy, muy relevante. Colombia tiene 450.000 efectivos militares. El Ecuador tiene 38.000 efectivos militares. Esto es una relación de 1 a 12. O sea, 12 veces más efectivos militares tiene Colombia frente al Ecuador. Nosotros tenemos 38.000. En el caso de los efectivos policiales, ellos tienen 180.000. Nosotros tenemos 40.000. Es decir, un poco más de 4 veces. La relación de la población entre Ecuador y Colombia es 1 a 3. Nosotros somos más o menos 16 millones y ellos son más o menos 48 millones. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Colombia, si sumamos efectivos policiales y militares, está cerca de 700.000. Y nosotros, si sumamos lo uno y lo otro, policías y militares, tenemos cerca de 80.000. ¿Qué significa esto? Significa que en un proceso de paz, estos elementos, estos efectivos, tendrían que reducirse notablemente. Si se reducen, generamos un nivel de desempleo, si le hacemos simplemente equitativo a lo que tiene el Ecuador. En Colombia lo que deberíamos tener son alrededor de 120.000 militares. ¿Qué hacemos con la diferencia? Entran al desempleo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una economía de guerra en Colombia que se sustenta justamente en estas instituciones. Por ejemplo, nosotros teníamos una sola base militar en Manta, de los Estados Unidos. Colombia tiene 7 bases militares. O sea, 7 veces más de lo que nosotros teníamos, porque ahora ya no tenemos. Entonces, aquí hay fuerzas económicas, fuerzas políticas, etcétera, que están actuando y que nosotros no conocemos. Si nosotros cambiamos el análisis que estoy haciendo, no solo en términos comparativos, sino en términos de concentración de las fuerzas del orden en ciertos lugares, vamos a ver otro problema bastante grave. En el caso del Ecuador tenemos alrededor de 12.000 efectivos en la zona esta de la frontera noroccidental, es decir, en la parte de Esmeraldas. 12.000 efectivos. Eso significa más o menos el 32-33% de las Fuerzas Armadas. En el caso de Colombia, ellos también tienen una cantidad de alrededor de 12.000 efectivos. Muy similar a la nuestra. Pero en el caso de ellos, eso significa menos del 3% del conjunto de los efectivos militares. En otras palabras, Colombia no está
utilizando toda la fuerza que debería utilizar de acuerdo a la proporción que tiene. ¿Y por qué ocurre eso? Porque tiene otras prioridades. Ahora, en el caso nuestro, al concentrar en esa zona esa cantidad de efectivos militares, lo que está pasando es que estamos descuidando a otros sectores. Por ejemplo, la frontera Sucumbíos-Putumayo, que la situación es relativamente parecida a la que nosotros tenemos en la zona de Esmeraldas. En la zona de Esmeraldas teníamos un frente guerrillero, el frente Aldana de las FARC, que ya desapareció, ya no existe. Y en el caso del Putumayo habían 3 frentes militares. El frente 7, el 32 y el 48 de las FARC. Tampoco existen ya ahí. ¿Qué es lo que ocurrió? El Estado colombiano debió sustituir a estas personas de la milicia de las FARC que se redirigieron hacia otros territorios, lo que llamaron las 26 zonas veredales, donde se concentraron casi 13.000 guerrilleros, y dejaron vacíos esos territorios. Esos territorios debieron haber sido copados por el Estado colombiano, cosa que no ocurrió. Y entonces ahí viene el gran problema. No es un tema militar, este es un tema de presencia del Estado, de políticas públicas, de mejora de las condiciones de vida de la población. Si en el caso colombiano esto ocurrió, en el caso ecuatoriano pues es algo parecido, pero sin que haya un pacto, sin que haya un acuerdo de paz. Porque nosotros vemos, bueno, y Arturo conoce mucho más la frontera, las condiciones en que vive la población en la zona de frontera es francamente muy complicada. Uno podría decir que en toda la frontera, en estas dos que estamos conversando, Sucumbíos y Esmeraldas, básicamente hay 2 expresiones grandes de inversión significativa. La una es la industria petrolera, que está básicamente en la zona de Sucumbíos, y la otra es la industria de palma africana, que está en la zona de Esmeraldas, y algo de bosques también en los 2 lados. Aparte de eso, lo que tenemos es una economía de subsistencia. Frente a esa economía de subsistencia, lo que tenemos son ingentes recursos económicos que manejan estos grupos o bandas criminales, como les llaman en Colombia, con lo cual terminan, primero, cooptando el Estado a través de la corrupción, y eso se ha visto casos, por ejemplo, de un comandante de la policía en Esmeraldas que fue incluso sancionado por la policía y este otro está preso. Entonces hay, por corrupción, cooptación del Estado. Hay una presencia de estos capitales en el mercado, que es lo que se denomina el lavado, es decir, estos sectores entran con mucha fuerza en los mercados legales a través del lavado. Y en tercer lugar, entra en la sociedad y cooptan a esta población a través de los estímulos económicos. Y entonces lo que va ocurriendo es que esta economía de subsistencia que estaba construida básicamente bajo estas condiciones empieza a cambiar y se deja de producir porque hay estos recursos que fluyen hacia estos sectores. Gracias. Gracias, Fernando. Yo quería dar a conocer a ustedes que ayer nomás, para un poco actualizar las evidencias que está registrando Colombia en las últimas horas, la FM Colombia, con la periodista Cintia Vargas Castillo, nos mencionaba que el Ejército Nacional de Colombia, ¿no? Es una nota, una crónica colombiana. Encontró un depósito ilegal subterráneo en el sector conocido como Mataje, en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño, con Santo y Seña. Este lugar sería propiedad de la disidencia Oliver Sinisterra, esto ya conocemos todos los ecuatorianos, que demanda, o que comanda, más bien dicho, no demanda, sino comanda alias Guacho. Y ahí la novedad, son 11 grupos adicionales al de Guacho los que están ocupando esta territorialidad colombo-ecuatoriana, no solamente colombiana, sino colombo-ecuatoriana. El reporte oficial, y que viven como en casa propia, el reporte oficial indica que el depósito, o en este depósito fueron encontrados fusiles, 48,000 cartuchos de munición de diferentes calibres, 5 cartuchos antiblindaje,
para fusil de precisión, un calibre que debe conocer, Coronel Cobo, un calibre de 7,62 milímetros, 21 canecas con 764,000 kilogramos de pentolita, 55 granadas de mano, 85 granadas de 40 milímetros y 54 granadas tipo piña. Bastante material, peligroso material. De igual forma fueron encontrados 381 proveedores para fusil de diferente calibre. Esto proviene de FM Colombia, la radio de la cadena Caracol. 60 minas antipersonales, 18 artefactos explosivos improvisados, 460 detonadores eléctricos, 218 municiones de fabricación improvisada, 25 detonadores en eléctricos, 2.100 metros de cordón detonante, 6 radios de comunicaciones y 40 baterías de más o menos 9 voltios. Cabe señalar que el general Jorge Isaac Hoyos Rojas, comandante de la Fuerza de Tarea Hércules, afamada guarnición en los últimos días muy mencionada, destacó este hallazgo perteneciente al Frente Oliver Senisterra, estructura bajo el mando delictivo de Walter Patricio Arízela, conocido como Guacho. El oficial indicó que este tipo de operativos asfixian el accionar de estos grupos armados ilegales y que se tiene un operativo en dicha zona del país para llegar a la neutralización o sometimiento de la justicia de este grupo disidente. Y tras el operativo, las fuerzas militares de la policía, fuerzas militares, la policía, el denominado CTI, a los que atacaron recientemente y mataron a 3 de sus cuadros. La Fiscalía también está en este grupo. En el desarrollo de operaciones van a continuar contra estos grupos armados. Así termina esta nota muy preocupante, porque han encontrado también caletas de oro, caletas con unos fajos gigantescos de billetes. Asoman aquí operaciones de inteligencia de la Armada colombiana que permiten llegar a una vivienda de Cali y encuentran en un edificio 59 lingotes de oro evaluados en 6.100 millones de pesos. Y en este orden, Coronel Cobo, de nuevo una frontera ardiente, peligrosísima, foco rojo. A ver si entre usted y Arturo Torres nos dan una idea de qué suponen ustedes ha venido ocurriendo ante el abandono, naturalmente, de la inteligencia también colombiana, que no ha logrado detectar y que ha permitido un andamiaje de franca guerra contra los nuestros y contra los soldados de ellos. ¿Qué está realmente ocurriendo entre Cauca y Nariño? Es la gran pregunta que nos formulamos este momento. Creo que es una zona de muchísimo peligro, coronel. Sí, indudablemente es una zona peligrosa, es una zona que está con un conflicto permanente, que ha tomado fuerza a partir de que las FARC supuestamente firmaron la paz, pero que nadie se preocupó de lo que iba a suceder después, que es justamente la formación de una serie de bandas delincuenciales que ahora ya no tienen un mando unificado y que hace que cada una de ellas obedezca a un jefe, a un capo que está que dispone desde los carteles globales. Pero yo quiero también aprovechar mi intervención para decir que los fusiles AK-47 fueron donados por China, pero nadie regala nada
porque se le ocurre. También entonces hay que hacer la investigación, ahí para eso están los periodistas, y yo creo que debe el Ejército, las Fuerzas Armadas transparentar la compra de los vehículos de transporte de una gran cantidad de flota china que llegó para el Ejército ecuatoriano. Hay que, ¿cuánto costó? ¿Sirven o no sirven esos elementos para las prioridades que ahora tienen las Fuerzas Armadas? ¿Cómo se dio esa negociación? Porque la estrategia de este acercamiento con China del gobierno del Correato era global, pues. Venían las empresas chinas a construir hidroeléctricas con empresas chinas que ahora no funcionan, que carreteras, que edificios que se inundan, armas chinas, material chino. Y claro, ahí está, en ese marco está la donación de esos helicópteros. Cuando nos diga la verdad el ministro Carlos Pérez, vamos a conocer realmente lo que ha venido ocurriendo en los negociados con China. En ese marco están los fusiles. El tema de la inteligencia es sumamente importante. Usted acaba de leer una nota periodística. Para el Ecuador, para el sistema de seguridad del Ecuador, para no hablar solo de los militares, es una información. No es inteligencia, porque nosotros no controlamos esa agencia. Para nosotros es una información. Pero como destruyeron el sistema de inteligencia, ¿quién analiza? ¿Quién incorpora? Registro, evaluación e integración, y ahí se produce inteligencia. Así me enseñaron y así enseñé. Pero resulta que eso no sucede. Entonces, para nosotros eso es una información. Yo le escuché y veo en una nota de prensa, por ejemplo, que el señor Toscanini, creo que se llama, el ministro del Interior. Vea, yo no sé si sabe de seguridad, yo no estoy... creo que no, de otras es como que a mí me preguntaran acá sobre un tema de medicina. La verdad es que no sé mucho, pero más que los primeros auxilios que me enseñaron cuando yo era soldado. De la Academia de Guerra. Claro, pero entonces él dice y asegura lo siguiente, abro comillas, cito, dice que una fuente de Colombia, de las autoridades militares de Colombia, ha manifestado que Huacho está cercado entre operaciones conjuntas, que eso no existe conjuntas, pero él lo dice, entre Ecuador y Colombia, y que es inminente su captura. Eso es irresponsable. ¿Sabe por qué? Porque él no controla esa fuente, pues. Y cuando uno está en un alto nivel de manejo de la seguridad, solamente se debe pronunciar cuando usted está certeramente utilizando inteligencia. Eso es información. Y esa es una debilidad que nos obliga a nosotros a no tener la iniciativa. Dos conceptos voy a dar hoy día que son importantes. Un país, en temas de seguridad, no estoy hablando militar, de seguridad integral, tiene que definir cuál es su área de influencia. ¿Qué significa eso? ¿Hasta dónde yo como Estado influyo en las decisiones que allí se toman? Área de influencia. Y área de interés es aquella que va más allá del área de influencia, que no tengo el poder necesario, pero que tengo la obligación de saber qué pasa porque me interesa. Correcto. Estados Unidos, poder global. ¿Cuál es su área de influencia? Todo el mundo, por eso es global. Que se superpone con su área de interés, porque tiene interés en todo el área global. Nosotros los ecuatorianos, con los medios que tenemos ahora, en asuntos de seguridad, nuestra área de influencia no pasa de la frontera. No pasa de la frontera. No sabemos lo que pasa en Mataje. En Mataje, porque no tenemos esa posibilidad. El sistema de inteligencia tiene que crearse con agencias confiables, que conozcan sobre el tema. ¿Cuáles son las mejores agencias que deberían tener, que debe tener un país? Las embajadas. Las embajadas, por concepto, además de tener las relaciones diplomáticas, además de fomentar el comercio, tienen la obligación en todas partes del mundo producir inteligencia. Producir inteligencia, esa es su función. Pero para eso, esas embajadas tienen que tener el personal adecuado. Para que sean una agencia de inteligencia apta, que contribuya al sistema de producción de inteligencia.
Hablaba Fernando sobre el tema de las bases americanas. Nunca voy a defender que haya estado o no una base militar acá, que estaba bajo el control operativo del ejército y de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Lo que pasa es que no fueron reemplazadas las capacidades estratégicas. Porque cuando dijeron con el discurso que se larguen los gringos, Yankees out, fuera. Claro, pues es lindo el discurso, pero ¿cuáles fueron las capacidades reemplazadas? Al contrario, destruyeron la inteligencia, destruyeron la capacidad aérea, destruyeron la posibilidad de movilización, destruyeron las capacidades estratégicas que tiene que tener una fuerza de movilizarse, de concentrarse, de desplegarse, de maniobrar. Usted, Fernando, acaba de decir, 1/3 de nuestra fuerza concentrada aplicando un principio que se llama masa en Mataje, en Esmeraldas. Y en el resto, ¿qué nos corresponde hacer? Economía de medios, que es el corolario de la masa, porque es un ejército que no tiene este rato las condiciones para poder emplear adecuadamente el sistema. La estrategia, el concepto de la estrategia. ¿Y cuándo brilla la estrategia? La estrategia brilla cuando hay escasez de medios. Pues si yo tengo ya los medios que me sobran, ¿qué estrategia? Cojo los medios y le aplasto al adversario. Pero como no tenemos los medios porque el Correato destruyó el sistema, le toca maniobrar. Y para eso aplicar los principios de masa, de economía de medios, de seguridad, de apoyo mutuo, de conocimiento del territorio. Y eso es lo que le corresponde. La ratería, el episodio de ratería en la adquisición de los famosos radares, usted recuerda. La plataforma Código Vidrio, respecto a las secuelas de este desarme organizado, y de estas falencias que dejó el Correato, como dice el coronel Cobo, que se ha olvidado ya la gente. Me viene en asociación de ideas la nostalgia con la que recibimos la destrucción de una red de radares que al tenor de la instalación de la base de Manta, nuestro régimen y nuestras Fuerzas Armadas construyeron en todo el litoral ecuatoriano. Pero fueron equipos reemplazados por instrumentos chinos o de unos constructores de radares que no conocían ni en pelea de perros. Perdonen por la frase con la que utiliza. Eran proveedores no conocidos en ninguna parte y decían, nosotros hicimos algunas consultas aquí en la radio, me acuerdo yo cuando se puso de manifiesto que los radares habían sido contratados en formas de negocios de los correístas que funcionaban en el despacho ministerial de defensa y en otros estamentos. Y nunca pudimos dar con los fabricantes. Entonces, era una situación tremendamente complicada detectar quiénes habían sido los proveedores de las cantidades. Eran, chicas, de muchas cifras, pero Código Vidrio logró de alguna manera este tipo de importaciones, adquisiciones. ¿Usted tiene una idea en la redacción del Comercio? ¿Se investigó sobre los radares chinos? Claro, Gonzalo, en el tema de los radares chinos lo que quedó claro es que no sirvieron para nada primero, que fue una compra de un material que nunca se utilizó, que nunca funcionó, que luego incluso el gobierno tuvo que demandar y están en un juicio para que paguen por ese tema. Entonces esto es solamente una ficha que encaja en este panorama del desmantelamiento del sistema de inteligencia y básicamente esta parafernalia, ¿no? De muchas adquisiciones, de muchas contrataciones y solamente me refiero para hacer énfasis en este tema. Veamos lo que pasó con el general Gabela, pues. O sea, claro.
él es el que topó el tema de qué es lo que pasaba con los negociados y acabó asesinado precisamente por todos estos intereses cruzados que hay detrás de la venta de armamentos en Fuerzas Armadas. Así terminó en la época del gobierno de Rafael Correa. Ahora son agroexportadores de estos. Se diversifican mucho, son muy ágiles en eso, ¿no? Eso sí hay que reconocerlo. Pero, Gonzalo, a mí sí me quería referir también al tema de, primero a lo de la inteligencia, ¿no? Yeah. Nuestra inteligencia está, después de que se desmanteló, estamos tratando de recuperar toda su operatividad, no hay tecnología, estamos con recursos escasos. Creo que hay que destacar esto de, ahora sí es cuando se debe ver la estrategia, porque no tenemos recursos, hay que racionalizar los recursos en frontera, desplazar tantas fuerzas. Por eso es que, no sé, yo también cuestiono el hecho de que mucho para las fotos y para aparecer en imágenes está bien esa imagen de las tanquetas en la frontera que no sirven absolutamente para nada, hay que decirlo también de paso, ¿no es cierto? Más bien hacen el ridículo. ¿Cómo van a ir a combatir con tanques? Además de los años 60, Gonzalo, si nos creen tan elementales en eso, me parece que el gobierno debe dar señales mucho más claras de que está haciendo realmente algo en función de una estrategia a mediano y largo plazo para enfrentar los problemas en la frontera, con un trabajo mucho más sistemático y profesional en inteligencia, como decíamos hace un momento, pero entendiendo sobre todo, y eso sí me quiero referir, es a que la frontera, Gonzalo, es el principal motor de la frontera. Hablamos también de Carchi, de Esmeraldas, de Sucumbío, son los mercados ilegales, no son los mercados formales. Han sido los motores de la frontera durante décadas. Entonces, básicamente estamos hablando, además de la conexión, por eso cuando usted hacía referencia al tema del oro que incautan en este búnker subterráneo, es que así es esta lógica del crimen organizado ahora. No es solamente un delito. Tenemos la minería ilegal que sirve para exportar oro de forma ilegal. Tenemos también el narcotráfico. Tenemos todo el tema además del tráfico de armas, el contrabando, porque lo que se hace en el narcotráfico es básicamente lo mismo que se hace con el contrabando de cualquier objeto. Las redes son las mismas. Entonces es una diversificación de delitos que se aplican en toda esta frontera, está tomada y funciona en base a los mercados ilegales, no a los mercados formales. Entonces, yo sí creo que es importante el tema de recuperar la institucionalidad en las zonas de frontera, que ha estado relegada y ha sido controlada por estos grupos criminales durante mucho tiempo. No quiero dejar todavía suelto, colgado, en una suerte de ausencia de un esclarecimiento de este episodio. Por lo menos dejemos manifestando la necesidad de que la Procuraduría General del Estado, de que la Fiscalía General, atormentada por un cúmulo de procesos de investigación, pero digo yo la Procuraduría General del Estado, Fernando, la Procuraduría General del Estado tiene ahora obligaciones y una agenda muy importante que investigar. Y por eso el ex Procurador General del Estado, Gustavo Medina López, nos va a hacer muy cortito el favor de instalar una agenda para el señor Íñigo, el doctor Íñigo Salvador Crespo. Yo me atrevo a pensar que el hombre debe ignorar absolutamente los convenios, más que los convenios, las importaciones que deben haber sido o las adquisiciones de material de combate al narcotráfico, de robustecimiento tecnológico de la institución militar que debe haber predominado en los últimos meses a título de negocios de oportunidad, necesarios e indispensables para rearmar a la institución nuestra, tanto policial como militar.
Entonces, doctor Medina, ¿cuál es la agendita que tendría Íñigo? Que de esto no sé hasta qué punto sea solvente en el conocimiento, ¿no? Porque esto es lo que nos desenfoca, nos desenchufa, digamos, de lo que hace y escoge el señor presidente Moreno. No sé, Íñigo, Salvador, Crespo. Irá, por ejemplo, desde la Procuraduría General del Estado a darle un enchufe a la investigación de estas importaciones de recursos y armamentos indispensables para esta lucha. Le pregunto a usted, doctor Carrión, ¿qué opinión tiene usted de la Procuraduría antes la agenda de Medina López, si es tan amable? Un placer, Gonzalo, de participar en esta llamada. Un saludo a quienes intervienen en el análisis de este importante tema. Mis votos porque el flamante Procurador General del Estado, doctor Salvador Crespo, tenga éxito en el ejercicio de la delicada función de representar al Estado en todo cuanto tiene que ver con los intereses económicos y también de orden delictual que pueden presentarse. Tiene una agenda realmente difícil, amplia, compleja, porque, por ejemplo, en materia contractual no tiene que quedarse el asunto en simplemente cobrar las garantías que se han rendido por parte de los contratistas, porque cuantitativamente esas garantías no cubren todo el perjuicio que se habría causado con contratos mal concebidos y mucho más mal ejecutados. Hay que realizar los análisis correspondientes, plantear los juicios que correspondan, no solamente para la recuperación o el resarcimiento de los daños ocasionados al Estado ecuatoriano, sino por las derivaciones de orden penal que pueden devenir de esos contratos mal planificados, mal concebidos y mal ejecutados. De suerte que el Procurador General del Estado debe analizar todos estos fenómenos ocurridos. ¿Usted cree que es competitivo, por decirlo de esa manera, el señor doctor Íñigo Salvador Crespo para el cargo de Procurador General del Estado, después de que también otro fraude nos perpetró en cuanto a acciones que no correspondían a la Procuraduría de los 10 años que dirigía el hijo del exministro de Educación? Yo no quisiera emitir un juicio de valor respecto de el haber intelectual y profesional del flamante procurador. Pues para la Procuraduría se requiere una amplitud de conocimientos jurídicos, una amplitud de conocimientos de la realidad nacional y un bagaje fundamental de carácter ético. Pienso que el nuevo funcionario está dotado de esos atributos, pero lo que importa es que ya en los hechos se corresponda a esos anhelos, y eso solo se puede clarificar planteando las acciones que correspondan por parte de la Procuraduría como único representante judicial del Estado, y de esos juicios van a devenir una serie de consecuencias que no se quedan simplemente en la recaudación de las pólizas que garantizan los contratos, sino sobre todo en la sanción a quienes no tuvieron la suficiente prolijidad, la suficiente seriedad para planificar, para ejecutar contratos que tienen que ver con el interés nacional, que son de veras
cuantiosos. La crisis que vive el país obedece fundamentalmente al despilfarro de esos recursos, a haber pagado o haber comprometido recursos del erario nacional en cosas que no han producido efectos prácticos. Se ha dicho, por ejemplo, radares que ni siquiera llegaron a utilizarse, o aviones RUP, que de los 7 se han caído 4 y los 3 no funcionan. Todo esto tiene que contribuir a analizar la Procuraduría General del Estado como parte del engranaje público en el que tiene que también ser activa la Fiscalía, y con la Fiscalía la función judicial. Por eso, cualquier esclarecimiento en materia, sobre todo de corrupción, depende de la agilidad de las instancias que tienen que ver con la demanda, con la investigación y con la sanción. Y para eso se requiere instituciones altamente independientes. Dependientes, exactamente, doctor. Un abrazo, muchas gracias. Buenos días, doctor Medina López. Yo quiero molestarle, doctor Fernando Carrión, queridísimo académico, investigador nato, hombre confiable, una familia confiable. Me alegro por ello. Me honro de ser y mantener un espíritu de amistad. Pero díganos algo, doctor Fernando Carrión, en esta mañana, respecto a lo que se debe hacer en un ejercicio de monitoreo de toda la fase contractual de materiales especialmente muy importantes para la defensa de la dignidad, ya no solamente la defensa de los, ¿qué podríamos decir? La defensa de la heredad de nuestro país, territorial y organizativamente hablando, institucionalmente hablando. Toda la fase de contratación pública que acaba de terminar se va a poner nuevamente de moda en términos de análisis e investigación, con todo lo que va a suceder con Rafael Correa. El procurador amigo no nos sirve para nada. Y el señor doctor Íñigo Salvador resulta ser escogido por los mismos de esta década pasada. Me da la impresión, no sé qué opine usted, y con una fuerza también de respeto a nuestro país, Fernando Carrión, no a nombre de sus hermanos, sino a título personal, ¿qué puede usted manifestar de la necesidad de que se investigue toda la fase contractual de los últimos años? Y cómo el presidente Moreno ha escogido a una persona que su señora hermana ha estado vinculada con este régimen correísta en un montón de latitudes y de ámbitos. Nos llama profundamente la atención. Usted conoce al doctor Íñigo Salvador y puede garantizarnos de que no va a fusionarse con los dueños de la avenida Orellana ni cosa por el estilo. A ver, Gonzalo, primero no soy doctor en ciencias jurídicas. Ya. Es más bien en ciencias sociales. Así es. Y mi profesión de origen es la arquitectura y el urbanismo, así que para mí es muy difícil poder pronunciarme respecto de eso. Usted tiene todos los títulos, es un experto, es un académico completo. Ciertamente lo digo con muchas gracias. Pero estoy de acuerdo con el doctor Medina, al cual saludo cordialmente, porque es una persona a la cual yo obviamente admiro. A Íñigo Salvador yo lo conozco, efectivamente, es una persona relativamente joven, tiene una formación muy buena, tiene un doctorado en la Católica, después hizo una maestría
también en Derecho en Ginebra, y luego se ha formado también en Relaciones Internacionales. ¿Pero viene con libertad investigadora? Bueno, yo creo que eso es lo que hay que ver en la función de sus actividades. Tal como decía el doctor Medina, yo creo que hay que desearle lo mejor para que pueda cumplir sus funciones. En la agenda que el doctor Medina nos señala están, temas vinculados a lo que estamos hablando este rato, como el tema de los radares, el tema de los helicópteros Drup, y obviamente las armas que hace un momento también Fausto nos señalaba. Yo me imagino que incluso hay un conjunto de cosas adicionales. Y me parece que en este caso no solo que deberíamos tener una expectativa respecto de lo que podría pasar con la Procuraduría, sino también, porque tiene mucho que ver, con Contraloría, con Fiscalía y con todo el sistema judicial. Porque aquí creo que Contraloría también tiene mucho que hacer, y me parece que debería tener una incidencia. Ahora, quisiera dar algunos datos sobre el tema del narcotráfico y el Ecuador, porque a mí me parece que hay que hacer una diferenciación entre lo que es el conflicto interno colombiano y lo que es el narcotráfico. A mí me parece que el conflicto interno de Colombia es un conflicto interno de Colombia en el cual nosotros no deberíamos involucrarnos, lo cual no significa desconocer o conocer esa realidad. Yo creo que deberíamos conocer, porque sin duda tiene sus coletazos acá. Y en el tema del narcotráfico no es un tema que viene de afuera. Díganos un coletazo fundamental para que no se hagan los votos las autoridades de coyuntura. A mí me parece muy preocupante lo que puede pasar a partir del 7 de agosto con el nuevo gobierno. ¿Y por qué digo esto? Porque en el proceso de paz se acogieron más o menos el 11% de los militantes de las FARC se acogieron al proceso de paz. Yeah. Por una simple matemática. Si es que ese proceso se revierte, no vamos a tener el 11%, sino vamos a tener el 100% de las personas en esta acción. Y eso sí me preocupa profundamente. El tema de las armas que veíamos hace un momento. Yo creo que el mercado de armas hacia Colombia se redujo sustancialmente porque ya no hay la demanda que había antes. En el momento en que estén el 100% de los efectivos de las FARC en operación, van a tener una gran demanda respecto de lo que significa las armas. Y no solo eso, sino que van a tener una articulación mucho más fuerte con el tema del narcotráfico, porque esa es la base principal de recursos económicos. Ahora, lo que quería decir en el caso del Ecuador, es que en el 2016 nosotros tuvimos la mayor captura de droga a lo largo de toda la historia del Ecuador, que llegamos a 112 toneladas. A partir de ese momento hemos tenido una caída bastante significativa y este año me parece que es el más bajo. Y nada raro es que eso tenga consecuencia con la clausura de la ruta esta entre Nariño y Esmeraldas, a pesar de que se han abierto otras rutas. Pero sé también específicamente que muchas de las drogas que salían por esta zona hacia Tumaco, Esmeraldas y hacia el Ecuador, hoy día están yendo por Venezuela. Con costos adicionales, pero con una salida mucho más certera que eso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En el 2016 la recolección más alta de droga. En el 2010 el Ecuador tenía, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por el territorio ecuatoriano pasaban 220 toneladas, que es una cantidad muy grande. Hoy día, 8 años después, estamos en el doble de eso. 400, más de 400, cerca de 500 más de 400 toneladas. De esas 400 toneladas o 450 toneladas, que es más o menos la cifra que está, el 18% se queda en el consumo interno. El 18%. Es decir, estamos hablando más o menos de unas 40 toneladas, que es efectivamente una cantidad muy grande. Y aquí vienen las discusiones en el Ecuador. ¿Será la tabla? A mí me parece que eso es no entender nada el problema de lo que ocurre con el narcotráfico. ¿Será el problema de cerrar la frontera? ¿Será el problema de meterse en las escuelas? Etcétera, etcétera. A mí me parece que no hay una política antinarcóticos en el caso del Ecuador. Y creo que aquí hay un problema muy grave porque se le está asignando esta responsabilidad a las Fuerzas Armadas cuando esa no es su misión. ¿Y por qué digo esto? Porque en general lo que ocurrió, y estamos, Gonzalo, y eso habría que trabajarlo periodísticamente, estamos prácticamente a 20 años de la firma de la paz con Colombia, con Perú. Fue en octubre de 1998. Es decir, el próximo octubre cumplimos 20 años. Y aquí yo creo que hay una deuda por parte de las Fuerzas Armadas. Espero que con Fausto estemos de acuerdo, y si no, ahí nos damos los tiros.
Yo creo que las Fuerzas Armadas ecuatorianas cumplieron un rol maravilloso en la firma de la paz. Y así fue. Pero después de eso no hubo una modificación de la doctrina, no hubo una modificación de la infraestructura, de la logística. El general Carrín Armadas. tiene en este momento la palabra. Y él fue uno de los que empezó Así ese es. proceso con el libro blanco de la seguridad. Así fue. Pero me parece que ahora ha Nos abandonado habló eso. mucho de eso. Y entonces, lo que decía Arturo hace un momento, ver esos tanques, esas tanquetas en la frontera, en Colombia sacaron memes burlándose de nosotros. Porque no teníamos doctrina, porque no teníamos logística para enfrentar eso. Y no es un problema exclusivamente de recursos, sino que yo creo que las propias Fuerzas Armadas no fueron capaces de dotarse a sí mismo una nueva doctrina para pasar del tema de la discusión de soberanía nacional respecto al tema limítrofe con el Perú, y lo que aconteció el año siguiente, en 1999, la firma que hizo Colombia del plan Colombia. Con lo cual, nos tocó irnos hacia el norte, pero sin una doctrina militar y tampoco con una concepción de las relaciones internacionales que me parece que también la Cancillería nos está debiendo. A mí me parece que esas son dos acciones que son absolutamente imprescindibles en este momento. ¿Cuánto se lo agradecemos por este recordatorio? Un minuto para un final a Código Vidrio y a nuestro parlamentario andino, el señor Coronel Cobo. Tenga la bondad. Arturo. Sí, Gonzalo, creo que es importante el tema de la reinserción que sugiere y que menciona Fernando. O sea, ¿cuántos dejaron el proceso de paz? Pero un dato adicional. Ahora, según información de Colombia, ya son cerca del 25% los que han dejado el proceso de paz y han vuelto a las armas. Se están reposicionando mucho en el sector del Putumayo. Sí. ¿Esa información de quién es? Es de fuentes de inteligencia colombiana. Bueno, yo creo que hay una explicación del proceso de transición que estamos viviendo en Colombia. Sí, también hay que entender la transición que estamos viviendo. ¿Qué es lo que ocurre? Sí. Los 13.000 efectivos están confinados en 26 zonas veredales y de ahí no pueden salir. Confinados. Claro, confinados. No se pueden mover. De esas zonas no, porque hay dos círculos, uno construido por las mismas FARC, 3 círculos, otro por Naciones Unidas y otro por las Fuerzas Armadas colombianas. ¿Y ese diseño de seguridad fue parte del acuerdo de paz? Parte del acuerdo de paz. Que se ha ido rompiendo por el lado de la ilegalidad. Muchos de los capturados, vinculados a las redes, por ejemplo, de Huacho, han sido parte del proceso de reinserción. O sea, ese dato les dejo para analizarlo, porque son datos que precisamente en Colombia están disponibles. Entonces, me parece que hay que analizar bien qué es lo que se viene, porque ya tenemos en el tema político Duque. Escucha, ministro Carrín. Duque, o sea, el temor es que no es que le va a poner mucho énfasis ni continuidad a lo que dejó sentado el presidente Santos. El 7 de agosto es la posesión del nuevo gobierno y yo también tengo muchos temores sobre lo que va a pasar luego. O sea, realmente... ¿Temores de qué envergadura? Más que de grosor, de temas, de temáticas. De que se va a complicar mucho el proceso que ya dejó instalado de paz, la firma de la paz con las FARC y todo eso. Va a haber una carga de uribismo similar al que... Ese es el temor evidente que se nota en Colombia entre mucha gente, muchos especialistas que hablan sobre el tema. Pero peor, o sea, la otra opción. Se va a complejizar el problema y además ya hay datos de gente que, por ejemplo, como estas estructuras se están movilizando mucho hasta el Putumayo, había muchos laboratorios en el lado de Esmeraldas, precisamente con el tema del corredor del Pacífico, ¿no es cierto? Ahora esos laboratorios se están moviendo hacia Sucumbíos, del lado ecuatoriano. Esa es información de inteligencia ecuatoriana. Coronel Cobo, cortito. Hay un tema muy grave para el tema de seguridad en el país, y es la inseguridad jurídica. Ahora mismo, por ejemplo, está vigente la Ley de Seguridad Pública y del Estado. En esa ley, en ese mamotreto del correato, se habla y se le da una serie de atribuciones a un ministerio que no existe este momento en el ejercicio del poder, que es el Ministerio de Coordinación de Seguridad. El general Carrín en el Ministerio de Defensa ha asumido, porque dice que le han ordenado, le han dispuesto desde Carondelet para que él asuma esas responsabilidades
por ejemplo, la planificación de la seguridad nacional integral. Yo me pregunto, en esos niveles, ¿qué? ¿Las órdenes son verbales? ¿Por qué no existe una norma, por lo menos, en la cual le dé esa seguridad jurídica al general Jarrín? En el sentido del decreto debía haber dicho, por ejemplo, asuma al Ministerio de Defensa y asuma también todas las atribuciones y competencias de la Ley de Seguridad Pública que constan al Ministerio de Seguridad, de Coordinación de Seguridad, porque este rato hay ese vacío. Otro tema, el tema de la falta de institucionalidad y degradamiento de esa institucionalidad, comisiones tras comisiones. En la Asamblea Nacional se crea una comisión ocasional para que trate la seguridad fronteriza, compuesta con un montón de individuos ahí que aparecen, y que resulta que existe en la institucionalidad una comisión de seguridad permanente, que no cumple, dicen ellos, pero eso es un tema político que tienen que solucionar. No pueden estar creando comisiones. Tercero, yo soy el que denunció el tema de los DRUP, Arturo. Yo firmé la denuncia penal y yo firmé el juicio político a Javier Ponce. Desde luego que el general Gabela lo hizo públicamente en los medios de comunicación, pero el que firmó en el 2009, no pues ahora cuando Carlitos está prófugo, no, con él en Carondelet y con todo el poder disponible para perseguir a la gente. Claro. Yo firmé esa denuncia penal. Muy bien. Y esa es la verdad. Y finalmente tengo que defender, porque yo fui comandante, el material en Yesa. El material en Yesa que está en la frontera norte no es de la década de los 60, es de la década de los 80, también antiguo. Pero es un material de rueda mecanizado que sirve como bases de fuego y para hacer patrullaje en las carreteras. Y que lo utilizó Colombia, se ha hecho memes, entonces que se haga automemes, porque ese material, el brasilero, el de Enyesa, Urutú, Cascabel y Yararaca se llenaron de gloria en el 95 y se siguen llenando de gloria en la frontera norte. Buena nota. No nos vamos a dos tiros ni el tema de la doctrina estoy de acuerdo. Bueno, muchas gracias. No, lo que quería decir, y Fausto, hay un militar desaparecido. Ah, sí, desde luego es tan terrible. Y nadie habla nada de eso. Y además, ni las Fuerzas Armadas reivindica ese militar desaparecido que se olvidó. Sí, y en los DRUP, 3 muertos y 11 heridos. Y la muerte y el asesinato. Vayan oyendo la papaya. Sí, claro. Ya viene Álvaro Rosero. Como dicen. Creo que hay el reto de ver cómo funcionan las tanquetas en la selva. No, es para las carreteras. Sí, claro. Para los nudos viales. Eso es lo que... Y además proporcionan blindaje para ellos en determinado momento. Además son disuasivos en las carreteras, no se utilizan la selva, desde luego. En el puente sobre el río Mataje. Pero hay carreteras. Un buen día, señoras y señores. Gonzalo Rosero,